Tenochtitlan había caído. Cuauhtémoc y los sobrevivientes se refugiaron en Tlatelolco, que fungía como el último reducto. La esperanza mexica de vencer a los invasores requería más de un milagro que de una proeza, así que era momento de sacar el arma secreta. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. El 22 de julio, Cortés y sus aliados prepararon una emboscada ocultando los caballos en un palacio para caer de sorpresa sobre los mexicas, quienes apenas se preparaban para atacar fingiendo una retirada. Al día siguiente, mataron a muchos mexicas, muchos de ellos mujeres y niños, quienes habían salido de Tlatelolco en busca de comida. Desesperados por la hambruna, salieron y los mataron. Volvemos a lo mismo. Si eran antropófagos, ¿por qué no se comieron a sus muertos? Pero decía, como chingas, Franco. Ahí está, ahí lo dejo en paz. Bueno, los tlaxcaltecas incendiaron el antiguo palacio de Cuauhtémoc y los mexicas les gritaban burlándose, diciéndoles, cuando venzamos a los castellanos, los vamos a poner a ustedes a reconstruir. Y si los castellanos nos vencen, los van a poner a ustedes a reconstruir. Que se me hace una... Me diste, pero te dolió, ¿no? Hubo numerosos intentos de Cortés de negociar con Cuauhtémoc, pero este siempre se negó a acudir a platicar con el capitán castellano. Esto es comprensible. Por un lado, Cortés era habilidoso de a madres para convencer gente. Y por otro lado, traicionaba y mandaba matar a sus aliados con una facilidad tremenda. Lo dijo Cuauhtémoc, de pendejo voy. Un sevillano de apellido Sotelo convenció a don Hernán de construir una catapulta para compensar la falta de pólvora en cuanto a equipo de asedio se refiere. Ya habíamos hablado de Francisco de Montaño, que él estaba fabricando pólvora usando el azufre que recogió del Popocatépetl, pero tampoco un solo cabrón le va a dar abasto a todos los cañones. Y se le encargó la construcción a Diego Hernández, que era un carpintero que fue el que construyó las primeras carretas en Zempoala y que era ayudante de Martín López cuando se construyeron los bergantines. Pero este proyecto fracasó. La catapulta no era capaz de lanzar los proyectiles. Y a pesar de que varios castellanos confirmaron que no servía, Cortés declaró que sí servía, pero que decidió no usarla para no destruir la belleza de las construcciones en la ciudad. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para leerles una parte de la visión de los vencidos de Portilla sobre los cadáveres en Tlatelolco. Me topé con esto y me llamó la atención, se los quise contar. Dice así: habitantes de la ciudad, o sea, tlatelolcas, murieron 2,000 hombres, exclusivamente de Tlatelolco. Fue cuando hicimos hileras de cráneos, los llamados tzompantlis. Hicimos 3 hileras de cráneos. En el patio sagrado de Tilanalco, la Casa Negra, están ensartados los cráneos de nuestros señores castellanos. En la Cacolco están los cráneos de nuestros señores y 2 cráneos de caballo. Y en el tercer lugar, que es Zacatla, frente al templo de la diosa Cihuacóatl, hay exclusivamente cráneos de tlatelolcas. Menciono esto porque una de las pruebas de la cantidad de sacrificados, porque en algunas fuentes castellanas dicen, estos güeyes sacrificaban 10,000 güeyes en un día. Ah, chinga, ¿cómo sabes? Porque vimos unas hileras de cráneo. Bueno, estos, los llamados tzompantlis, al parecer, también hay cráneos de tlatelolcas que murieron en la toma de Tenochtitlan y Tlatelolco. Prosigo. Hubo castellanos que se disfrazaban de guerreros mexicas, usando plumajes y armaduras de algodón para poder pasar desapercibidos, y no solo por labores de scouting, de inteligencia, sino a veces se metían entre la población, sacaban la ballesta y ¡pum!, disparaban. De repente un cabrón caía muerto y todos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De dónde vino? Y él también, no sé, ¿no? Y se regresaban con los suyos. Esto provocaba la desorganización de los contingentes mexicas
que tenían que esperar a ubicar de dónde venían los chingazos. Un guerrero tlatelolca de nombre Chalchiuhtepehua se escondió junto a un muro y cuando vio de cerca a los castellanos, dijo aquí mero, y se lanzó sobre el caballo de uno de ellos y lo mató. El jinete cayó por las ancas y sus compañeros lo levantaron, pero detrás del valiente Chalchiuhtepehua se lanzaron más guerreros mexicas y lograron hacer correr en desbandada a los castellanos que se replegaron al mercado de Tlatelolco. Se me hizo chido contarles esa. Los aliados tlaxcaltecas y texcocanos estaban rellenando un hueco en la calzada que va al Tepeyac porque planeaban saquear a los que habitaban a las orillas del camino. Cuando de repente llegaron dos guerreros águila de nombre Topantemotzin y Tlacatzin y dos guerreros jaguar llamados Temilotzin y Coyohuehuetzin, seguidos de otros guerreros en sus canoas, y cuando vieron que los tlaxcaltecas y texcocanos iban a saquear esta zona, lograron interceptarlos, mataron a un chingo de ellos y forzaron al resto a la retirada. En ambos bandos hubo muertos, en ambos bandos hubo héroes y se peleaba sin descanso por distintos lugares. A pesar de la valentía de los mexicas, los castellanos y sus aliados seguían ganando terreno constantemente. El combate llegó al barrio de Amaxac, cercando a los mexicas en dicho barrio, y en el camino a Tepeyac, Pedro, hijo de una bacteria y 7 putas de Alvarado, dirigió un ataque acompañado de sus jinetes, tomando la conocida Casa de los Muchachos. De estos enfrentamientos, Bernardino de Sahagún, de hasta abajo, relata que un guerrero de grado Coachic llamado Huitzilhuatzin se quedó de pie en la azotea dirigiendo a los mexicas y no se movió nunca. No se movió cuando le dieron con flechas, no se movió cuando le golpearon y cuando fue capturado. 4 días después, los castellanos siguen avanzando y se dice que el Tlacatecal es como un general encargado del Tlacateco, el cuartel militar Tenochca. Bueno, este se llamaba Temilotzin, de los 4 que se fueron a rifar ahí por la salida de Tepeyac. Intentó cerrar el paso en una muralla con su traje de guerrero águila y su macahuil en mano y luchó hasta que sus fuerzas fueron superadas y tuvieron que retirarse huyendo por el agua. Fue entonces que se reunieron los capitanes Coyohuehuetzin, Temilotzin, Topantemotzin, Tlacatzin, los 4 fantásticos, ¿no? Y Abuelitoskin, Mixcoatlaetlatlaxin, Tlacutzin, Petlautzin y Cuauhtémoc. Y entre todos ellos decidieron usar un arma psicológica en combate. Escogieron al capitán Tlapalteca Lopotzin y a ese vato le pusieron el ropaje del tecolote de Quetzal. ¿Qué es eso? Ahí va. Era la armadura y la investidura que utilizaba el papá de Cuauhtémoc en la guerra. ¿Quién era el papá de Cuauhtémoc? Nada más y nada menos que el gran Ahuizotl, el 8º Huey Tlatoani, quien dirigió a los mexicas en numerosas batallas y a conquistar grandes territorios. ¿Por qué? Porque gracias a este Tlatoani, Ahuizotl, el Ahuizote, el imperio mexica ya abarcaba territorios de lo que ahora es México y Guatemala, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Y a este guerrero que le dieron la armadura de Ahuizotl, también le dieron las armas de Huitzilopochtli, las que tenían en el templo, que es un arco y flechas con punta de pedernal. Y aparece en combate el tecolote de Quetzal. Imagínense el efecto en los mexicas. De plano, a ver, los aliados naturales de los castellanos sabían lo que significaba esa armadura. Ya les habían puesto en su madre con ella. Ya se contaban historias. ¿Por qué? Porque Ahuizotl se la ponía al final de la batalla. Era como, ponme la chida, se ponía a la 10 y vámonos a rematarlos. Los castellanos de plano, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, güey? O sea, sí, yo creo que sí le sacó un pedito de entrada como, ¿qué hubo, no? O sea, ¿por qué? Porque ponte a ver en el efecto psicológico que tiene en los mexicas. Doy un ejemplo. Si conocen de los cantares de gesta y alguna vez escucharon hablar de Rodrigo Díaz de Vivar,
el Cid campeador o el mío Cid. No sé si se acuerdan, pero en prepa tuvieron que haberlo visto. Al menos en México te lo enseñan en prepa. ¿Se acuerdan? No, chingada madre. Se cuenta en el Cantar del mío Cid que en la última batalla él participó estando muerto. Sí, o sea, lo habían herido, creo que de una flecha. Y fue idea, creo que de su esposa, no me crean, ¿eh? No, hace muchos años que leí esa madre. Digo, el Cantar del mío Cid. Y se dice que pusieron su cadáver con su armadura y todo en su caballo, Babieca. Ya me acuerdo el nombre del caballo. Y entonces los guerreros castellanos vieron a pasar a Rodrigo Díaz de Vivar y es como, no mames, sigue vivo. Y eso les dio valor. Es más, en The Age of Empires viene esa misión. Sí, manejas al mío Cid, no pelea, obviamente. Es un cadáver, ¿verdad? Pero va amarradillo en su caballo y motiva a los guerreros. Ahora imagínate a los mexicas que ya no la ven de llegue y de repente ven a Huizotl. ¿Sí me explico? Es no mames. Regresó. ¿Sí me explico? Es el tecolote de Quetzal. Es nuestro Tlatoani. Y obviamente todos sacaron huevos de todos lados y en chinga enardeció Tenochcas y Tlatelolcas y le metió miedo a los castellanos y a los aliados. Y el tecolote de Quetzal y sus 4 acompañantes estaban en una azotea. Primero hicieron una salida, capturaron a 3 enemigos y luego se posicionaron en una azotea arengando a los guerreros de que, órale, puto, sí se puede. Los invasores primero se replegaron y se cuenta que el tecolote de Quetzal bajó de la azotea y no se le volvió a ver. Yo no sé si se regresaron y guardaron la armadura. Yo no sé si lo mataron. No sé, pero porque si lo hubieran matado, a ver, si yo soy de los castellanos o de los aliados y matamos al tecolote de Quetzal, huevo que lo voy a cacarear. Y voy a traer la armadura así en la mano y las armas de Huitzilopochtli. ¿Y ahora qué, putos? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Sí me explico? No lo hicieron. No lo capturaron. Bueno, yo insisto, y la han hecho de pedo. Así como la visión del tecolote de Quetzal era un presagio de victoria para los mexicas, la noche del 12 de agosto de 1521, una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad. Y esto pudiera ser tomado como buen agüero, porque pues, también ya recolectas agua. Pero los mexicas afirmaron ver en el cielo una especie como de remolino de fuego que rodeó los diques de Netzahualcóyotl, se dirigió hacia Coyoacán y se perdió en el centro del lago. Los historiadores cuentan que probablemente esto no sucedió porque no hay un registro meteorológico que pueda explicar dicho fenómeno. Pero chingo de güeyes dijeron, yo también lo vi. Era un remolino como de fuego. Sabrá Dios. El pueblo ya se quería rendir. La gente ya estaba harta, estaba derrotada, pero el pueblo no se podía rendir. La rendición la tiene que hacer el Tlatoani. Y Cuauhtémoc, por más que quisiera, ya no podía rendir la ciudad. Ya había pasado el tiempo de negociaciones, se reunió con sus capitanes y consejeros, entre los que estaba todavía Cuanacotzin, rey de Texcoco, pero en Texcoco ya gobernaba Ixóchitl, el que lo puso Cortés, ¿verdad? Y también estaba Tezlepanquetzatzin, el rey de Tacuba. ¿Se acuerdan que les conté que él y Cuauhtémoc los nombraron tlatoanis el mismo día? Bueno, Cuauhtémoc no quería rendir la ciudad, pero era necesario rendirse. Ya había que detener las muertes y la destrucción. Y lo que se planeó era que el Tlatoani abandonara la ciudad y que los demás rindieran la ciudad. Para que digan, el Tlatoani no se rindió, la rindió alguien más. ¿Ok? Eso ya se había visto antes. Si se acuerdan cuando les conté de Maxtla, cuando lo de Nezahualcóyotl, el vato escapó de la ciudad para no rendirla. ¿Ok? Entonces el plan era, Cuauhtémoc, vete a otro lado, júntate nuevas fuerzas y seguimos con la lucha. ¿Ok? Bueno, al mismo tiempo, el 13 de agosto de 1521, Cortés organizó un nuevo ataque. Esta vez iban a llevar 3 cañones y las fuerzas de Alvarado y de Sandoval. Y la señal iba a ser un disparo de arcabuz para comenzar el ataque. La gente de Alvarado y de Cortés iban juntos, pero comandados por Cristóbal de Olid. Y Cortés los esperaría a una distancia segura. Iban a entrar en las ruinas buscando llevar a los mexicas a la orilla del lago, donde Sandoval, al frente de 8 bergantines, iba a cerrar la pinza. Todos tenían órdenes
de capturar a Cuauhtémoc vivo. ¿Ok? Las fuerzas de Alvarado avanzaron sin encontrar oposición porque la mayoría de los mexicas se empezaron a rendir sin combatir. Ya sabían que Cuauhtémoc no estaba. Cortés después contaría que le dolió ver la situación en que hombres, mujeres y niños se encontraban. Había cadáveres por doquier, una peste que te cagas, y el hambre y la desesperanza azotaban la ciudad. Y a eso agrégale que los aliados tlaxcaltecas entraron matando a todo lo que se encontraban. Cortés y los suyos declararon que intentaron detener a los aliados indígenas, pero que estos no les obedecían, como en Cholula o en Tepeaca. Porque es curioso, ¿no? Porque la gente que siempre les obedeció y que les sirvió incluso cuando estaban cansados, derrotados y hambrientos, al parecer no les obedecía, como en Tepeaca, Cholula y todos los pueblos arrasados. García Holguín, quien tuvo problemas con Cortés porque había dicho que Cortés no servía ni a Dios ni al rey, y ya traían pique, tuvo su momento de gloria cuando su bergantín capturó unas canoas. A ver, venían creo que 3, 5 canoas, y este güey en su bergantín las vio. ¿Estas dónde van, putos? Vengan para acá o voy a disparar. Y a señas prendieron el cañón y dispararon, y los de las canoas se rindieron. Dijeron, no hombre, espérate, traemos personas importantes. Ah, chinga, ¿a quién traen? A Cuauhtémoc. Capturaron las canoas, la canoa donde venía Cuauhtémoc, y él se rindió a los captores una vez que Juan de Mansilla llegó en una canoa y capturó así al último tlatoani libre de Tenochtitlan. Y digo último tlatoani libre porque después hubo otros tlatoque, pero no eran libres. Y con él venía el rey de Tacuba, Tetlepaquetzatzin. Hay otra versión que dice que los castellanos se dieron cuenta de que Cuauhtémoc iba en una canoa porque unas mujeres, cuando lo vieron, comenzaron a cantar llorando: ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc-tzin, y va a entregarse a los dioses. Que digo, no sé, ¿verdad? Piches viejas, o sea, cállense los, yo veo con el Cuauhtémoc, cállense el hocico. Si yo estoy saliendo acá sigiloso y está, ay, va Cuauhtémoc, cállate el hocico. Chingada madre. Yo no creo esa versión, suena muy pendejo. Pero bueno, Sandoval le dijo, haz de cuenta, el que capturó Cuauhtémoc, el que fue en la canoa, era Juan de Mansilla, ¿ok? Pero él venía en el bergantín dirigido por García Holguín. Entonces dijo García Holguín, yo capturé a Cuauhtémoc. Pero García Holguín estaba siendo dirigido por Gonzalo de Sandoval. Entonces le dijo, entrégame a Cuauhtémoc. Y dijo, te entrego pura de esta, ¿no? O sea, no te voy a dar ni madres, yo lo capturé. Y Mansilla, de hecho fui yo, cállate el hocico, ¿no? Y los vatos empezaron ahí como ya espada en mano de que pues es mi prisionero, yo lo capturé, que la madre. Y afortunadamente Luis Marín y Francisco Verdugo estuvieron ahí y calmaron a la raza. Y son ellos los que terminaron entregando a Cortés a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue presentado ante Hernán Cortés y según las fuentes le dijo, yo ya he hecho todo en mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos, pero la fortuna no me ha sido favorable. Quítame la vida, que sería muy justo, y con esta acabaréis con el reino mexicano, pues a mi ciudad y vasallos tenéis destruidos y muertos. Hay otra versión que dice que Cortés traía como un puñal, una espada corta, una daga, y que Cuauhtémoc le dijo que usara esa para matarlo. ¿Por qué? Todas las conquistas entre mexicas culminaban con la destrucción del Templo Mayor y matando al tlatoani de dicha ciudad. Entonces dijo Cuauhtémoc, yo ya perdí, mátame, es lo de caballeros. Pero Cortés le respondió que estimaba al emperador por el valor con que defendió su ciudad y que no debía de temer nada. Pero el tiempo demostró que el tlatoani tenía mucho que temer. Traguito. Hay versiones que dicen que cuando llevaban a Cuauhtémoc detenido para llevarlo con Cortés, los castellanos le gritaban, pregúntale dónde está el oro. El oro, papá, ¿dónde está el oro? Y
Cuauhtémoc sacó un periquito. ¿Dónde está el oro? Son chistecitos, ¿no? Migajas. Bueno, al otro día hubo una reunión de Cortés con los señores Tenoscas y Tlatelolcas y se les preguntó por el oro de la ciudad. Y esto les explicaron a los castellanos, güey, el oro, pues Cuauhtémoc se llevó oro en su canoa. Sí, ese ya lo tenemos. Pues ya no hay más. No, claro que no, tiene que haber un chingo más de oro. Dijeron, pues ustedes se lo llevaron en la noche de la batalla de los puentes. Y Cortés y los suyos contestaron, no, un chingo de ese oro cayó al agua. Oh, pues ahí está todavía. Oh, pues sáquenlo. Ah, chinga. Marina les dijo, nos deben de traer 200 piezas de oro de este tamaño, y dibujó un pequeño semicírculo con las manos. Los días siguientes fueron de dolor intenso para los sobrevivientes mexicas. Los aliados tlaxcaltecas y texcocanos se dedicaron a matar a cuanta persona se atravesó por su camino. Hubo vejaciones, violaciones, maltratos y todo lo que conlleva pertenecer al bando perdedor. Si recuerdan, cuando les conté de la caída de Constantinopla, los sitiadores, una vez que vencen a los sitiados, se superpasan de chorizo con ellos. Esto así es. Para los que empiecen a cortarse las venas de es que Cortés y sus aliados hicieron, eso hacen todas las fuerzas conquistadoras. Todas. Está mal, pero lo hacen todas, ¿ok? Cuauhtémoc le pidió a Cortés que le permitiera a los sobrevivientes marcharse a otras ciudades, y Cortés accedió. Y la gente empezó a salir de la ciudad, pero no se les dejó llevar nada. Primero los revisaron los castellanos y los aliados porque pensaban que los hombres llevaban oro escondido en la boca y las mujeres entre los pechos y bajo la falda, por lo que se dedicaron a revisar sin pudor alguno, revisando los pechos de las mujeres y levantando sus faldas buscando oro. A muchas mujeres las tomaron pues, como esclavas sexual, no hay otra manera linda de decirlo, tanto los castellanos como los aliados. Y cuentan las crónicas que algunas mujeres intentaban verse lo menos atractivas posibles, manchándose de lodo la cara y el cuerpo y usando harapos, pero eso no evitó que sus captores se las llevaran. Triste, pero así es. El que es enfermo, no importa cómo esté la mujer. Muchos hombres fueron tomados como criados, como mensajeros, cargadores, esclavos, y fueron marcados con hierro candente en las mejillas. La conquista de Tenochtitlan estaba completa. Cortés se instaló en un palacio en Coyoacán y ahí estableció su nuevo gobierno. Rodrigo de Villafuerte, leal amigo de Cortés, si no se acuerdan cuál es el pendejo que por su culpa, por poquito y capturan el buque insignia en la batalla en la primerita, donde Martín López se rifó a los putazos. Bueno, ese güey, Rodrigo de Villafuerte. Él fue nombrado gobernador de Tenochtitlan, pero después lo cambiaron. Hay que mencionar que Cortés decidió gobernar a través de los tlatoque, es decir, ponía un gobernante indígena, un tlatoani, pero este recibía órdenes de Cortés. Por ejemplo, Cuauhtémoc era el gobernador de Tenochtitlan y Tetlepanquetzatzin era gobernador de Tacuba, pero los dos estaban prisioneros en Coyoacán. Entonces, ¿realmente quién mandaba? ¿Se acuerdan que les conté que Cortés les prometió a todos los aliados que los liberaría del yugo de los mexicas y que nunca más tendrían que pagarles tributo? Pues se los cumplió. A todos los tlatoque que gobernaban las ciudades se les exigió 60,000 pesos de oro anuales y aparte cantidades fijas de maíz, pavos y presas de caza. Pero este tributo no se lo pagaban a los mexicas, o sea, a los castellanos. Entonces sí cumplió con su palabra. Él les prometió a todos, no volverán a pagarle tributo a los mexicas. Y todos, Y luego, pero me lo van a pagar a mí. ¡Ah!
Como aún no había comunicación con España, bueno, Castilla, Cortés era la máxima autoridad en estas tierras y así lo manifestó en varias ocasiones. Se dice que una vez le escucharon decir que quería nombrar 30 condes y duques para gobernar la Nueva España. Vázquez de Tapia le escuchó decir una vez que si el rey mandaba a alguien para tomar la Nueva España y si algunos querían aceptarlo, él, o sea, Cortés, mandaría ahorcar a unos cuantos para que los demás se estuvieran quietos. Tengo que comentar, no estoy defendiendo a Cortés. La primera declaración, la de los 30 condes y duques, la escucharon varios testigos. Pero la de que si el rey mandaba gente, este güey los mataría, esa nada más la cuenta Vázquez de Tapia. Y ya era amigo de Cortés, pero originalmente era amigo de Velázquez. Y como van a ver en los últimos episodios de esta serie, muchos que eran amigos de Cortés después lo traicionaron. Y Cortés traicionó a muchos de sus amigos. O sea, traían un desmadre. Bueno, otros testigos cuentan que vieron a Cortés dando golpes en los hombros con el canto de la espada a sus capitanes Olid, Sandoval y Corral, diciéndoles que Dios y el apóstol Santiago os haga buen caballero. O sea, este güey ya se creía rey y andaba ordenando caballeros, ¿no? Y yo te nombro Círculo, ¿no? Le siguieron días de intentar reconstruir la ciudad de Tenochtitlan y se le ordenó a Cuauhtémoc que le pidiera ayuda a los mexicas para esto de la reconstrucción y para reparar los conductos de agua de Chapultepec que se destruyeron en el sitio. Y se construyó un puerto frente a Texcoco. Y en ese puerto Alvarado fue el alcalde de los muelles. Y se buscó que los mexicas que se habían ido, que regresaran a habitar lo que quedaba de casas en Tenochtitlan. Tomen en cuenta de qué chingados te sirve capturar una ciudad sin gente. O sea, tienes unos terrenos y ya. Pero tiene que haber gente para que produzca y para que tú obtengas beneficios. Hubo chingos de ahorcados. Aunque los testigos y las fuentes no aclaran por qué los ahorcaron, de entre las víctimas destacan Macuizóchil, que era tlatoani de Huitzilopochtli, Pizotzin, tlatoani de Culhuacán, el sacerdote encargado en el templo de Huitzilopochtli y varios jefes mexicanos que fueron arrojados a los perros. Y cuando se preguntó la razón de estos asesinatos, me imagino que ya conocen la respuesta. Se rebelaron y estaban organizando un levantamiento. Pero también se les torturó preguntándoles por oro. Escaseaba la comida y escaseaba el oro. Y obviamente muchos conquistadores estaban descontentos. Se les prometió, vamos a conquistar Tenochtitlan y va a haber grandes riquezas si conquistamos el Imperio Mexica. Y los castellanos no encontraban oro ni joyas por más que torturaban y mataban a quienes interrogaban. Cortés tenía un palacio en Coyoacán y comenzaron los rumores de que él se había quedado con todo el oro. Sí, porque decían, ¿cómo no va a haber oro? No mames. De seguro Cortés se lo quedó. Pedro Mártir, en 1522, ya en España, contó que Juan de Rivera, el secretario de Cortés, le había contado que el capitán tenía en su poder un tesoro secreto que rondaba los 3 millones de pesos. Eso dijo ese güey, ¿ok? En el palacio de Cortés, por fuera, había una barda que los castellanos usaron para quejarse. Uno de ellos escribió la barda. Cortés le dio a sus soldados una derrota peor que la que le dio a los mexicas. Dices, uff. Otro güey escribió, oh, qué triste está el ánima mea hasta que la parte vea. Y Cortés, encabronado, contestó mandando escribir en dicha pared, puto el que lo lea. Nah. Estaba con madre, puto el que se queje. No, el vato puso pared blanca, papel de necios. Otros conquistadores decían que Cortés quería quedarse con México porque mandó construir una fundición para manufactura de artefactos de artillería. O sea, estaba construyendo armas y cañones. Dices, ¿para usarlas contra quién?
si ya ganaste. Unos decían, no, falta un chingo. O sea, falta los mayas, los purépechas, los chichimecas, los mixtecos, los huastecos. Dices, va. Pero esos güeyes les podemos ganar hasta sin cañones. O nos decían, está construyendo armas por si viene gente de Castilla para pelear contra el rey. Esto eran rumores, ¿ok? Obviamente todos querían su pedazo del pastel, incluido Julián de Alderete. Acuérdense de este cabrón porque él era tesorero del rey y el vato decía, ¿dónde está el oro de su majestad? Y el mío. Y en chinga interrogaron nuevamente a Cuauhtémoc y a Tetepanquetzaltzin y nuevamente les dijeron, güey, todo el oro que traíamos estaba en las canoas en las que me atraparon y el resto ustedes se lo llevaron en la noche triste. Alderete le dijo a Cortés, güey, tortúralos hasta que confiesen dónde está el oro. Cortés declaró después que él estaba en contra de la tortura y que no quería hacerlo, pero que tuvo que hacerlo porque lo pidió el tesorero del rey. Nuevamente aplicó la cortesía. Yo no quería, pero estos vatos me obligaron. Primero amarraron, ahí no me queda claro, porque hay fuentes que dicen que los amarraron a un árbol y otros que los colgaron un ratito de un árbol. No para marcarlos, a matarlos, perdón, asfixiados, sino nada más como tortura. Y colgaron de un árbol a Cuauhtémoc y a Tetepanquetzaltzin de otro, como si los fueran a ahorcar. Luego los bajaron y sumergieron los pies y probablemente las manos en aceite. ¿Para qué? Después le prendieron fuego al aceite. Una cosa es que te hagan poner los pies en fuego, que en algún momento puedes hacer esto y no pasa gran cosa, pero cuando estás sumergido en aceite, para donde te hagas, el fuego está pegado a tu piel. Fue tan duro el castigo que Cuauhtémoc quedó tullido y el vato cojearía de ahí hasta su muerte. Hay fuentes que dicen que traía como un bastón o muletas. De plano ya no podía caminar. 25 años y ya no podía caminar. Y se dice que las heridas de Tetepanquetzaltzin eran peores. O sea que Cuauhtémoc acá sin caminar y todo chueco, es al que le fue bien. Aquí quisiera contar una anécdota. Es momento de contarles otra anécdota. A mí de niño en primaria me contaron, uno, que aquella frase de toma ese puñal y mátame, la dijo Cuauhtémoc cuando lo estaban quemando, ¿verdad? Y resulta ser que no es cierto. La frase fue en la primera entrevista con Cortés una vez caída la ciudad. Pero me acuerdo que no decían el nombre de Tetepanquetzaltzin, ¿eh? Decían, a Cuauhtémoc lo torturaron junto a otro cabrón. Y digo, ¿qué hijos de puta? Porque no era otro cabrón. Era el rey de Tacuba. Y estuvo con Cuauhtémoc en ese suplicio. Apréndanse ese nombre. Está bien culero de decir. Tetepanquetzaltzin. ¿Sabe todos? Tetepanquetzaltzin. Tetepanquetzaltzin. Dame pinche. Pinche este que tengo. Apréndenselo en casa. Tetepanquetzaltzin. Porque pobre cabrón. Me lo torturaron y no se le menciona. Pero bueno, me acuerdo que de niño me dijeron, estaban torturando a Cuauhtémoc y había otro cabrón. Y ese otro cabrón le dijo, su majestad, ¿no? O sea, Tlatoani, ya no aguanto. Y que Cuauhtémoc le dijo, ¿acaso crees que yo estoy en un lecho de rosas? Se me hacía una gran respuesta como diciendo, cállate el hocico, a mí también me están quemando. Sí, o sea, ¿no? Que a veces caga, ¿eh? Digo un ejemplo muy exagerado, pero al menos a mí, en lo personal, me caga ver una peli con compas o así, que es nueva, es estreno, y que alguien me diga, ¿por qué lo mataron? Güey, estamos viendo la misma puta película.
Yo no fui a la premier, sí, o sea, no me mandaron una versión uncut, sí, o sea, o que te digan, ¿este es el bueno o el malo? Está empezando, van 5 minutos, sí. Así me siento que Cuauhtémoc fue como, güey, a mí también me están quemando, cállate el hocico. Mi compadre Hugh Thomas dice que Cuauhtémoc dijo, estoy yo en un deleite o baño, que es como estoy en un lecho de rosas, pero menos poético. El mensaje es el mismo, ¿no? O sea, a mí también me están quemando, conchetumare. Bueno, Cuauhtémoc, ya para evitar la tortura, les dijo, bueno, ya les voy a decir la verdad. A ver, los dioses en un sueño me avisaron que la ciudad iba a caer y mandé tirar todo el oro al lago. Y los castellanos así como, a ver. Y mandaron buzos a buscar, pero encontraron muy poco. Torturaron sacerdotes, jefes, gente de pueblo, y se consiguió la cantidad, según las fuentes, de entre 185 y 200,000 pesos. De esta cantidad, a la corona se le envió su quinta parte, 37,000 pesos. Cortés se quedó con otra quinta parte, o sea, 29,600 pesos, y se repartió entre la tropa la cantidad de 120,000 pesos. Suena un chingo de lana, pero eran en total 750 personas y les tocaron aproximadamente 170 pesos a cada uno, lo cual era nada, nada comparado con la chinga que se llevaron y nada comparado con lo que les habían prometido. Además, hicieron pagos especiales a ciertos capitanes. Por ejemplo, a Francisco Montejo se le asignaron 6,000 pesos. ¿Qué dices tú? Este güey ni estuvo. Porque si se acuerdan, él llegó a la Villa Rica de la Veracruz. De hecho, él fue nombrado, no me acuerdo si regidor o acá, el chino, no en otro episodio. Y él fue enviado a Castilla para hablar con el rey junto con Diego de Ordaz, si no mal recuerdo. Cortés dijo, no, pues le vamos a guardar su dinero porque anda allá en España. Le dieron 3,000 pesos a Julián de Alderete, al tesorero del rey, y a Alonso de Ávila. Y 2,000 a Diego de Ordaz, a Antonio de Quiñones, el guardaespaldas de Cortés. Y 3,000 al licenciado Céspedes, que dices, chinga, ¿este güey quién es? Pues era el abogado de Cortés en España, bueno, en Castilla. Y le dejaron 1,500 pesos a Juan de Rivera, el secretario de Cortés, y a Fray Pedro Melgarejo. A los capitanes de la llamada Santa Compañía, o sea, Alvarado, Sandoval, Olid y Martín López, a cada uno le dieron 400 pesos. Y falta un pago. A un tal Diego de Ocampo, amigo cercano de Cortés, que recibió 6,000 pesos. Y todos, ¿por? No, pues, o por amiguismo, pero ese güey no aparece en ninguna batalla. O ese dinero se lo chingó Cortés. Y estos 6,000 son para mi amigo. ¿Cuál amigo? Diego de Ocampo. Bueno, los jinetes recibieron 80 pesos. Los arcabuceros, ballesteros, mosqueteros y demás de fuerzas especiales, 50 pesos. Y a la infantería le dieron todavía menos. Ahora, Cortés recibió oro de parte de Ixtlilxóchitl porque pidió que liberaran a su hermano Cuanacatzin. Y Cortés dijo, no se puede. No lo puedo liberar. Y dijo Ixtlilxóchitl, güey, te doy oro. Bueno, pero Cortés recibió una cantidad interesante de oro y dijo, no es suficiente. Y tiempo después le dieron más oro. Ese oro no fue reportado ni al ejército ni al rey. García del Pilar, otro de los conquistadores, cuenta que él andaba en la provincia de Oaxaca y que vio gente de Ixtlilxóchitl que estaban vendiendo carne humana. Y que les pregunté, ¿por qué andan vendiendo mamadas? Y dijeron, güey, tenemos que comprar oro. Entonces estamos viendo esto. ¿Para qué quieren oro? ¿Para Cortés? Chinga, ¿para qué? Pues para que libera al hermano de Ixtlilxóchitl. Y así se enteraron los demás. Y Cortés dijo, chinga, la raza se va a encabronar. O sea, yo creo que lo de caballeros es darles una razón para seguir siendo fieles. Y el vato decidió enviar a gente
para buscar conquistar nuevos territorios. Y esto se me hizo también un golazo, porque desde Moctezuma, cuando lo tenían capturado, encontraron una especie como de registros contables, por así decirlo. O sea, Moctezuma tenía en papel, estuve usaban papel, ayate, sí. Tenía registrado cuánto tributaba cada ciudad y tenía registrado qué ciudades daban más oro que otras. Entonces, Cortés, utilizando esa información, en octubre mandó a Sandoval a Tustepec y Coatzacoalcos. Francisco de Orozco fue enviado a Oaxaca. Diego de Pineda y Vicente López marcharon a la conquista del Pánuco. Juan Álvarez fue enviado a Colima, pero le rompieron en su madre, luego se las cuento. Cristóbal de Olid fue enviado a conquistar a los purépechas, Alvarado a Tututepec, y obvio a todos se les dijo, a donde van a ir hay un chingo de oro. De ahí se cobran. Y esto motivó a los conquistadores, aplacando un poquito el malestar hacia su capitán. Pero un nuevo problema se presentaba ante Cortés. A finales del verano de 1521, llegaron a la Villa Rica de la Veracruz instrucciones del obispo Fonseca, que Cortés le caían los huevos, y mandaron órdenes de sustituir a Hernán Cortés como autoridad máxima de la Nueva España. Es decir, te vamos a quitar y vamos a poner un nuevo gobernador. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido.